La doctora María Teresa Vizcaíno López. ¿Tiene algún problema técnico, doctor? A ver. Permítame, déjeme. Hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos a verificar. Y si no, aquí le voy a pedir a la doctora que nos acompaña aquí en las cuestiones técnicas, si nos le puede dar un... Ah. ¿Listo? Okay. Sí, a Pacho que le da tanto para adelante. Perfecto. Sí. Doctora, le paso el micrófono. Sí. Muy buena tarde a quienes están presentes en este espacio, como también quienes nos acompañan desde el entorno virtual. Esta tarde nos corresponde a dos profesoras de la Facultad de Derecho, la doctora Olga Lilia Pedraza Calderón y a esta servidora, María Teresa Vizcaíno López, compartir con ustedes algunas inquietudes y preocupaciones que como docentes de la Facultad de Derecho hemos identificado en torno a la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. En ese sentido, bueno, partimos que la Universidad Michoacana cuenta con un modelo educativo del cual contempla el desarrollo de distintas habilidades transversales. Dentro de ellas está considerado precisamente el manejo de la tecnología. Mucho antes de que se formalizara este documento, pues la Universidad Michoacana ha tenido precisamente la vocación de una formación integral del egresado, incluyendo los correspondientes a la carrera de la licenciatura en Derecho. Por ejemplo, y vinculado con el uso de la tecnología, pues esta dependencia fue la pionera en cuanto a incorporarse a la modalidad a la modalidad a distancia. Al año siguiente sería la modalidad abierta y estaríamos también a partir de ese momento compartiendo espacios, plataformas como WebCT, Moodle, Subir, con compañeros de otras dependencias como contaduría, psicología y demás. Cabe señalar que no es tampoco la pandemia, ¿sí?, la que llevaría a replantear el uso de la tecnología y de manera específica de la inteligencia artificial en el ámbito particular. Recordemos que, bueno, desde abril de 2019, ¿sí?, y siendo secretario de difusión cultural, un profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Pérez Pintor, que es experto en los temas de derecho a la información, y bajo precisamente la encomienda del rector en turno, pues le convocó a que junto con la Dirección de Transformación Digital, antes coordinación de sistemas a distancia, se encargaran de ir bosquejando lo que sería la agenda digital de la Universidad Michoacana para precisamente incorporarse en cuanto a la propuesta de agenda nacional digital. Y así precisamente la Universidad Michoacana va a ser la primera universidad pública en que se incorpora a esta agenda. Los temas principales de esta agenda tuvieron que ver con cuestiones de conectividad, inclusión social, gobierno abierto, incidencias en la educación para habilidades digitales y cultura digital. Cada uno de estos tópicos ameritaría una ponencia en específico, no lo voy a hacer, nada más es para tener el contexto. Y precisamente llega la pandemia y pues nos desconectamos de las actividades presenciales, pero a partir precisamente del mes de abril de 2020 empezamos profesores y estudiantes a recibir la noticia de que ya contábamos todos
con un correo institucional y con ello con la posibilidad de tener las herramientas de esta suite, entre otras las aulas virtuales que fueron empleadas para el modelo presencial. A ello hay que sumarle que desde la Dirección General de Bibliotecas se ha hecho también mucho énfasis, mucho antes también de la pandemia, a que el profesorado y también los estudiantes se estén habilitando para que podamos gestionar los servicios de nuestra biblioteca virtual Nicolaita y tener habilidades infobibliográficas. Ay, cómo me encanta moverlo al otro lado, ¿verdad? Bueno, llega también en nuestra facultad el momento de un rediseño del plan de estudios en momento de pandemia, y dentro de este contexto, que no me voy tampoco a detener más, varios profesores y profesoras hemos estado realizando encuestas para poder apreciar precisamente el impacto del uso de la tecnología, pero también de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en ese momento de la pandemia estábamos utilizando una base contratada por la universidad que era Vilex, que también tenía ya un motor de inteligencia artificial. Posteriormente, y como lo vamos a ver en siguientes diapositivas, se hace otra contratación, pero lo que pudimos encontrar desde esa encuesta que con la doctora Olga Lilia le aplicamos a los estudiantes de la licenciatura en Derecho presencial sede Morelia, pues para ellos, claro que notaron, y como pueden ver aproximadamente estaríamos hablando de un 70% de este pastel. Claro que consideraron que su aprendizaje estaba modificándose en estos entornos virtuales, que existió una dinámica, un cambio, ¿sí? Y consideraron que en las aulas virtuales es posible aprendizajes con creatividad. Aplicamos otra encuesta en diciembre de 2020, enero de 2021, pero ahora el sistema, en este caso abierto, y encontramos que nos arrojan resultados más o menos en el mismo sentido. Ahí está, ¿sí? Donde identifican que sí es opción para los estudiantes del sistema abierto tomar clases y asesorías en línea, no solo con un entorno presencial en horario sabatino. Seguimos realizando encuestas. Caray, cómo me gusta darle para atrás. Y la última encuesta que aplicamos fue precisamente en mayo de 2020, de la que podemos, 23, de la que podemos presentar estos resultados, porque estamos llevando a cabo otra encuesta, de lo cual los resultados serán más adelante presentados, y que los estudiantes consideran que aunque regresamos a la presencialidad, claro que sigue siendo una opción la formación híbrida. Ya lo veíamos con el propio ponente. Todo ello nos ha llevado también a identificar que nuestros estudiantes y profesores requieren seguirse habilitando. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una evidencia de una capacitación en línea, ¿sí? En torno precisamente al uso de Tirán Online, que es la base jurídica especializada en derecho que se ha contratado, y que pueden ver que ahí se subraya, porque una de las estudiantes dice: considero muy importante el aspecto de Tirán, maestra, se pudiera grabar para compartir la información en Classroom a todos los compañeros y las herramientas. Creo que entendí, pero podemos usarla también para realizar nuestras investigaciones.
¿Qué están encontrando los estudiantes? Bueno, los estudiantes están encontrando de que, claro, ya transitamos de las bibliotecas tradicionales a las bases de datos, que en esas bases de datos, sí, el bibliotecario está basado en inteligencia artificial, pero también detrás de ello hay roles donde es importante también el tema ético, que hay que considerar los derechos de autor, y no solo lo relativo a la producción. En el ámbito jurídico, claro que hay innovaciones. Desde antes de pandemia hemos visto como, por ejemplo, el SAT, el Poder Judicial y otras instancias están usando precisamente los recursos tecnológicos, y que esto invita a que también entonces la Facultad de Derecho nos aboquemos a emplearlo. Esa es la invitación. Hemos observado que Tirán Online, claro, que nos permite producir, por ejemplo, mapas conceptuales como esquemas, resúmenes, analizar ensayos, pero para ello se requiere también aprovechar el uso de operadores. Y es la parte y el gran desafío que tenemos en el derecho, habilitar también en la parte lógica a nuestros estudiantes. Muchas gracias, y lo demás queda para la revisión en la memoria. Gracias. Muchas gracias, doctora Vizcaíno. Nada más, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces… Bueno, el hecho de que la Facultad de Derecho ha sido pionera en el concepto de la hibridación, ¿no? Del aprendizaje tutoriado desde línea. Sí, yo tengo compañeros médicos que tienen sus clases a nodos de distancia, y claro que la tecnología primero, si no somos unos doctos en el sentido, se complica. Ahora estamos viendo la cuestión de ser migrantes digitales, porque la brecha nos dispara, hace dispares, y los jóvenes tienen necesidades actuales, ya lo decíamos en las otras pláticas, vienen un poquito más avanzados, ¿no? Sus exigencias son más. Me llamó la atención en el sentido de la gráfica que presentó, porque le echamos la culpa que la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en odontología dice, van a ser los peores odontólogos, porque todo debe ser de acuerdo a la profesión. Ahí sí es contacto físico esencial. Claro, tenemos también ya la aplicación de las cuestiones de simuladores, pero yo desde ese punto de vista, porque decíamos que somos interactuantes humanos, ¿sí? Por mucho que tenga la cuestión de la cuestión áptica, por ejemplo, es que el maniquí, si el joven introduce más, cada quien tenemos una fuerza diferente en las manos. Las mujeres por eso son más odontólogas en sexo femenino, porque los hombres son más bruscos. Y se ha dado casos de que hay más fracturas o secuelas por la misma fuerza que se aplica. Pero eso es lo que está ahorita, esperando. Te va a decir de qué zona, qué haces, y te va a hacer un sonidito para que se grabe la memoria a donde no tienes que entrar. Y yo estoy en esa cuestión, como decía el profesor, la disrupción, porque la cuestión humana de que se dice te deshumanizas, en el caso de la medicina, las áreas de la salud sí se deshumanizan. Y creo que en ese terreno está ampliando mucho. Con ese Big Data que tienes, superas toda la información para alguien que te dé un diagnóstico certero, súper certero. Acá en la casa de las leyes lo veía yo, por ejemplo, los juicios orales, ¿no? Que se pueden hacer a distancia, ya un reo de alta criminalidad o peligrosidad, no te expones tampoco ahí, lo puedes hacer ahí. Y creo que la tecnología en ese sentido sí va bien. Y yo les felicito porque han sido pioneros en ese sentido. Tengo compañeros que dan clase ahí, y si los admiro, le digo, porque debes de desarrollar esa metacognición que es muy importante. Gracias. Gracias, profesor. Pues creo que fue comentario más que pregunta, ¿no? Sí, más que pregunta fue un comentario, y le agradecemos su comentario. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Marta Beatriz Flores Romero.
No, es que no han El tema es, ya le pasamos la presentación, es emociones en el aula y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la inteligencia artificial. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Este tema surge de una preocupación o de un apoyo que tenemos como maestras de la Facultad de Contaduría para el caso de tutorías. Ah, ok. Se lo pega, por favor. Sí. ¿Qué pasa con los alumnos y las emociones en el aula? Hay muchas emociones que llevan los alumnos al aula y cómo poder apoyarnos en la inteligencia artificial para poder mitigar y aprovechar, que puedan aprovechar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que pensar que el alumno llega al aula con cuestiones o problemas de tipo familiar, financiero, social, y aunado a todo este cúmulo de emociones están las emociones del docente, ¿verdad? Entonces, al interior del aula se vuelve toda una bomba de emociones que vale la pena saber controlar y administrar. Ok, como resumen, podemos decir que esta es una investigación hasta este momento documental, solamente documentamos la parte teórica y nos basamos en la inteligencia artificial y estamos revisando aspectos de tutorías en el aula. Y decimos que el uso de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior como un fortalecimiento, una herramienta para controlar las emociones, mejora el bienestar emocional de los estudiantes y nos apoya, decíamos, al proceso de enseñanza-aprendizaje para crear un entorno más receptivo. Como introducción podemos decir que necesitamos formar individuos más competentes en este tema de la educación superior. El objetivo, decíamos, es el control de las emociones en este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la inteligencia artificial. Metodológicamente estamos utilizando un análisis documental y lo estamos basando en literatura de tipo científica en los buscadores que tenemos actualmente disponibles y hacemos referencia a artículos y tesis encontradas en estas bases de datos. Bien, en los últimos 20 años, el área de ciencias sociales y humanidades ha tomado mucha fuerza en el tema de aspectos emocionales. Ok, ¿a qué se refieren las emociones en el aula? Se refieren a todos aquellos estados de ánimo y sentimientos. Hablábamos de 3 grandes dimensiones, la dimensión financiera, familiar, social y el cómo llevar ese control, ¿verdad? Una vez que todas estas emociones o el control de estas emociones nos va a brindar la seguridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje o bien la inseguridad, el acercarnos o el alejarnos de ese proceso y los logros derivados del mismo. Ok, en el aula tenemos diferentes tipos de necesidades. ¿Qué tipos de necesidades pueden ser tanto objetivas como subjetivas? Objetivamente decimos, son aquellas derivadas de condiciones sociales, culturales y educativas, y de manera subjetiva están los aspectos cognitivos, el cómo aprendemos, cómo llevamos a cabo esos procesos y la parte afectiva tanto del alumno como del docente en el aula. Ok, ¿qué herramientas tenemos adicional a la inteligencia artificial? Pues podemos contar con algunas herramientas de tipo metodológico, tal es el caso de los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios está planeado en una segunda etapa de esta investigación, llevar a cabo un cuestionario en donde se segmenten toda esa gama, toda esa variedad arcoíris de emociones para poder medirlas y contrastarlas, ¿sí? En el caso de la facultad tenemos cuatro grandes carreras. ¿Qué pasa con los contadores? Son las mismas emociones que manifiestan los informáticos, los mercadólogos, ¿sí? Y probablemente poder contrastarla contra otra facultad.
También hay otras investigaciones que se basan en la medición de las emociones del alumno a través de redes sociales, con otro tipo de algoritmos de búsqueda de esta información que publican, ¿verdad? Cuándo lo publican, cómo lo publican, y revela el sentimiento expresado a través de redes sociales. Ok, para el caso de las tutorías a los estudiantes, comentábamos, sí, que se puede aplicar una encuesta, o ha habido encuestas aplicadas por Fernández en el 2023 en la educación superior, y la búsqueda o lo que se pretende a través de esas encuestas es tener una visión y perspectivas de la docencia, cómo influye la docencia, cómo influye el docente en el control de esas emociones y qué influencia tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, ¿qué resultados encontramos? La propuesta es que al aplicar el chat GPT, tanto docentes como alumnos lo podemos hacer de manera individual. Normalmente hay un pequeño obstáculo, un grande obstáculo para control de emociones, en donde si tenemos o no tenemos control de esas emociones, pues podemos acudir a un psicólogo. Hay alumnos que, aunque uno como tutor les dé el pase para el psicólogo, para que puedan sentirse más cómodos en la expresión de sus emociones, se les recomienda a veces utilizar el chat GPT. ¿Para qué? Para que tengan una pequeña sesión de tutorías. ¿Qué hago si me siento ansioso en el aula? ¿Qué hago si me siento deprimido? Si no quiero ir a la universidad, ¿sí? Y este chat GPT funciona gracias al Machine Learning, que nos muestra un aprendizaje automático con un lenguaje natural y nos puede llevar o acercar al control de las emociones. Ok, en este caso, el uso de la inteligencia artificial como apoyo dentro del aula desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de control de emociones y de acuerdo a estas investigaciones tenemos un apoyo emocional personalizado. Tenemos tutores virtuales que nos van a guiar emocionalmente y tenemos la retroalimentación, ¿verdad? De manera emocional, entrenamiento en habilidades sociales, ¿qué puedo hacer si soy muy reservado para participar en el aula? Y nos permiten detectar de manera temprana problemas emocionales, ¿verdad? A lo mejor pedir algún quiz, algún instrumento que me permita definir mi personalidad, si tengo orientación a la depresión, a la ansiedad, y poder entonces tomar medidas un poquito más profesionales. Mejora el clima escolar. Y a manera de ejemplo, para el caso de tutorías, ¿cómo se mejora la ansiedad en el aula? Se lo preguntamos tal cual en lenguaje natural al chat GPT y nos dice, para mejorar la ansiedad en el aula, el alumno puede requerir un enfoque combinado de técnicas prácticas tales como respiración y relajación, gestión del tiempo y organización, establecer metas alcanzables, participar un poco más en clase, ¿sí? Técnicas de estudio efectivas, habla con tus profesores, aprende a manejar los pensamientos negativos, ¿verdad? El buscar apoyo social y finalmente considerar la ayuda profesional. Pero ese es un primer acercamiento, considero yo muy importante, pues tanto para el alumno como para el docente. Y a manera de conclusión podemos concluir que es fundamental el manejo de las emociones. En este primer caso hablamos de los estudiantes en el aula y también el papel del docente en esa interacción. ¿Cómo acercar al estudiante que trae problemas emocionales? Pues, y no quiere ir al psicólogo, por lo menos darle alguna opción del chat GPT. Ahora bien, las emociones se presentan de diferentes maneras y se pueden canalizar a través de la tutoría
para facilitar, con la única finalidad de facilitar y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando que en los últimos años la inteligencia artificial complementa y facilita la práctica, ¿verdad?, de las tutorías al interior del aula. Bien, esa sería mi exposición del tema. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para la doctora? Que nos perdemos como docentes, somos personas que tenemos voluntades y también nosotros, así como anda el alumno, con necesidades afectivas, económicas, lo que sea. Hoy la inteligencia artificial, y lo señaló muy bien, al inicio me perdí un poquito la proyección que tenía, pero al final la conclusión lo dice claro, ¿sí? Dice usted, ¿qué hacer? Le pregunta usted a la inteligencia artificial, ¿qué hacer? Técnicas de relajación, etcétera. Yo con mis alumnos en el WhatsApp, fabuloso. Estoy abierto a la hora que sean. Son las 3, 4 de la mañana, haciendo una tesis, le decía a Tomás, ya duérmete. Son las 4, 5 de la mañana, estás traduciendo tus artículos, ya duérmete. Mañana nos vemos en la cafetería para checar y te vean. Pero eso no lo va a hacer un robot. No puedo mandar a mi Arturito, corre, ve con el de la tesis para ver cómo se siente hoy, cuánto gastó en las copias. Eran tremendos bultos de copias de revistas, etcétera, y yo lo patrocinaba. Se necesitaban unas cánulas especiales que dicta la OMS para la cuestión de la parodontitis. Él las compró de su propio bolsillo, ¿sí? Entonces, es acercarte. ¿Qué ocupas? ¿Sí? El apapacho, ¿cómo estás hoy? Buenos días. Ni siquiera saludamos a los alumnos, llegamos todos caras de fuchi. Entonces, desde ahí la interacción, la emoción, porque acuérdense que leemos, sobre todo los abogados, el lenguaje corporal, ¿sí? Una expresión a un demandado, ¿qué hace? ¿Suda, no suda? ¿Y cómo le haces que esa metacognición tú la transmitas al alumno? Entonces, si nosotros no cambiamos como docentes y por mucha tecnología que metamos, vamos a fracasar. Siempre está lo cordial, el contacto humano. Aunque se interpongan los elementos tecnológicos, jamás se va a perder eso, porque detrás de ese aparato habemos dos personas, ¿sí? Hola, bueno, ya duérmete, profe, y son tan educados mis alumnos, de veras. Buenos días, profesor. Buenas tardes, maestro. Que descanse, lindo día. Y esas son cosas, pero que valen más que, y digo, nos pregunta, porque no es necesario hacer preguntas. Gracias. Gracias. A continuación, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Claudia Margarita García Paulín. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esperar hasta esta hora. Vengo a presentar una propuesta como consecuencia de una aportación que hicimos entre varios profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, del Departamento de Construcción. Y esta propuesta se llama el uso e innovación de la inteligencia artificial para ajustes razonables y diseño universal en Michoacán, México. El tema de ajustes razonables tiene que ver con adaptaciones razonadas para personas con discapacidad. Y esto surge de una propuesta, de una iniciativa de ley que hicimos el doctor Ramiro Silva, el ingeniero Jaime Camacho, y bueno, su servidora del Departamento de Construcción. Hicimos una modificación y una propuesta al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo para que, aunque en los reglamentos de construcción exista la necesidad o la obligatoriedad de que existan rampas, en realidad no tienen la dimensión ni los grados adecuados, ¿no? Eso se llama ajustes razonables, que sean pues obras de razonables, pero no podían, como que no eran de obligación porque no estaban en el máximo órgano legal o en la estructura legal, que es el Código de Desarrollo Urbano. Entonces hicimos la propuesta nosotros al Congreso del Estado, a la Comisión de Urbanismo y Obra Pública, para que pudiera incluirse dentro de la normativa estatal. Y sí, aparece en la Gaceta Parlamentaria y sí fue aprobado en el Pleno.
no solo en las comisiones dictaminadoras del Congreso local, sino también en el Pleno del Congreso del Estado, la propuesta que hicimos los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el diseño universal. ¿Qué sucede cuando las personas con discapacidad llegan a un espacio y no tienen accesibilidad? Pues entonces tendría que ser obligatorio. Les comento que también fuimos invitados porque se crea la ley para personas con discapacidad del Estado de Michoacán en el año 2023. Esto es del 2023, o sea, es una aportación que acabamos de hacer y que ya es tangible. Entonces, estuvimos acompañando a la Comisión de Discapacidad del Congreso del Estado y fue que de ahí surgió pues, la estructura y la propuesta para hacer estas modificaciones. Entonces, nos decían las personas con discapacidad, cuando hicimos los foros en varias partes del Estado, que pues había mucha... o sea, te invitan a algunos lugares, ahí te dicen, no, está preparado, hay rampas, pero en realidad no existe eso, ¿no? O sea, no existen estas modificaciones físicas. Entonces, los ajustes razonables se refieren a estos, como en esta primera imagen, unas pequeñas adaptaciones que puedes tener en lo que ya existe para que pueda ser razonable y que pueda tener un diseño universal. El impacto, pues, tendría que ser significativo para estas personas y, por ejemplo, en estas imágenes pues son reales, ¿no? Porque inclusive después mi hija le sucedió algo que ya está bien, pero me di cuenta que qué bueno que hicimos ese análisis y ese estudio porque a ella también le podía servir para la accesibilidad. El tema es que dentro del espacio público en el municipio de Morelia y en el estado de Michoacán no existen como guías, porque dentro del recorrido que hicimos con las personas con discapacidad para que se creara o surgiera la ley de personas con discapacidad, vimos, al menos a mí me tocó participar con mis compañeros, colegas que eran ponentes, que sí tenían alguna discapacidad física, y yo les preguntaba, yo les decía a ellos, o sea, dime cómo te trato, o sea, cómo te ayudo para poder, porque teníamos que subirnos a la camioneta, bajarnos de la camioneta, entrar al hotel donde íbamos a dormir, y luego ir a los foros, ¿no? Y yo, pues, era la única, entre comillas, pues, que no tengo una discapacidad, al menos que yo sepa. Y entonces, yo le decía, dime cómo quieren que los trate. Y ellos me decían, descríbeme el espacio público y yo puedo transitar en el espacio. Y entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta como un segundo paso, porque pues ya está dentro de la ley, dentro del estado de Michoacán. Un segundo paso es la tecnología, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Uno de mis compañeros me decía, yo trabajo en el Senado de la República y era una persona sin visibilidad y le digo, y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de autorizar también el protocolo para tratar a las personas con discapacidad y que ya pueden vivir solas, eso fue en el 2022, pues él ya vivía solo en su departamento porque ya es un derecho. Y entonces yo le decía, ¿y cómo te vas al Senado? Así, ¿no? Y me decía, pues con mi celular, escucho y me va marcando y ya me subo al metro, bajo, entro al Senado y regreso a mi departamento con ruidos, o sea, su aplicación del celular va diciéndole. Entonces, uno de los ejemplos que traíamos dentro del aula es esto, ¿no? Primero, no hay accesibilidad para las personas con discapacidad porque tampoco está adaptado la estructura, ni el edificio, ni el ambiente, el contexto para estas personas. Sí sabemos que hay señalética. Este código QR, el que pueda escanearlo lo puede hacer, pero ahorita estamos más rápido, pero en realidad tiene instrucciones, ¿no? Te va diciendo, va llegando una persona a Ciudad Universitaria en el acceso principal con una discapacidad visual y él toca alguna de estas señales, ¿verdad? Con su código braille y entonces él puede escanear su código con el celular y entonces va escuchando las indicaciones, ¿no? Porque él quiere ir al edificio C, que es Ingeniería Civil, donde estamos nosotros, y entonces te va diciendo, el código te va diciendo, caminan en línea recta,
¿sí? A 15 metros más o menos, porque ellos sí tienen la percepción de esa dimensión. Vas a dar vuelta a la izquierda y vas a caminar 1.5 metros. Vas a subir un escalón de 17 centímetros y entonces la aplicación va diciéndote, les va guiando, ¿verdad? Para hacer uso del espacio dentro de la facultad. Y entonces hablábamos sobre las etiquetas, ¿verdad? Que se deben utilizar. También los asistentes de la inteligencia artificial como Siri, Alexa, Google, pudieran ellos, si la facultad tuviera como esos receptores, ellos pudieran activar su aplicación dentro de la universidad y poder hacer, transitar y llegar a sus mismas aulas. Hay algunos software que se utilizan como que te interpretan, ¿verdad? Que hacen la traducción ya dentro de la inteligencia artificial para que tú puedas hablar con estas personas. Inclusive el diputado que es presidente de esta comisión, pues no habla, ¿verdad? Y entonces me enseñaron algunas señas para poderme comunicar con él y siempre que lo veo, pues me hace un lenguaje de señas, ¿no? Que bueno, ya lo entiendo porque ya tengo contacto con él, pero en caso de que no, es muy conveniente que todos pudiéramos acceder para que realmente exista la inclusión de estas personas dentro del aula, porque en realidad pues no tenemos la adaptación ni la infraestructura ni los sistemas, pero sí tenemos todo mundo la tecnología para podernos conectar y hacer una red y poder ser incluyentes dentro de la facultad. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos algunos casos que también ingresamos en la inteligencia artificial, en el chat GPT, en donde nos dijera, bueno, con el uso de todas estas tecnologías, ¿cuánto costaría que cada una de las personas, si se contara por unidad las personas, le costara el uso de estos software, ¿no? Y entonces tenemos aquí pues algunos precios aproximados de que ellos puedan estar utilizando esta tecnología. Y bueno, básicamente sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Le paso el micrófono. Sí, me parece muy interesante su ponencia, sobre todo con la problemática que se está presentando ahorita en la universidad con el problema, porque es un problema a final de cuentas, de la inclusión, en donde nos están llegando alumnitos con diferentes problemas y discapacidades y los profesores no tenemos la capacitación para atenderlos y ayudarlos adecuadamente. Una compañera a la preparatoria me comentaba que no sabía qué hacer con una alumnita sorda. Nosotros acá tenemos un problema, yo estoy en ingeniería eléctrica, también tenemos problemas con alumnos con otras discapacidades que no estamos capacitados para atenderlos y desafortunadamente, en mi caso, las direcciones de la escuela ni siquiera nos avisan, vas a tener un alumno con estas características para cuando menos nosotros investigar y poder ayudar a los alumnos. Entonces, este tipo de herramientas me parece que nos podrían ayudar en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos me parece. Y por otro lado, si alguien viniera en silla de ruedas a este tipo de ponencias, ¿dónde está la rampa? No la veo. Nada más. Gracias. Sí. El ingeniero Ramiro le va a contestar. Gracias, ingeniero. Gracias. Querida maestra Alejandra, bueno, tiene usted razón, los edificios que hemos construido a lo largo de mucho tiempo no contemplan estas discapacidades de personas que siempre han existido. Tuve el gusto de dirigir una tesis en relación con la discapacidad de las personas. Y es dramático lo que encuentra uno en la historia, lo que se hacía con los discapacitados. O sea, era preferible en la antigüedad eliminarlos de la sociedad que generar un ambiente correcto. Afortunadamente, pues ya no vivimos en esa época y hoy estamos considerando todas estas cuestiones. Sin embargo, como usted bien dice,
en este espacio, si alguien viniera en esas condiciones, sería prácticamente imposible, o dejarlo hasta antes de bajar los escalones, dejarlo allá. Entonces, yo creo que todos los edificios de Ciudad Universitaria o de cualquier universidad están siendo sujetos de modificaciones, como ya lo hemos ido viendo. No en las mejores condiciones. Por ejemplo, CASEI, un organismo acreditador, hoy exige que en los edificios haya elevadores. Y con los presupuestos que tenemos para poder operar un año, pues a veces ni las rampas se pueden hacer. Sin embargo, pues hay que seguir luchando, y si queremos seguir certificados, vamos a tener que pensar con inteligencia artificial cómo subir a un alumno, a una alumna, a un profesor 3 pisos con mínimo costo. Y a lo mejor la solución está entre nosotros, entre la Facultad de Ingeniería Mecánica, de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Civil, y elaborar elevadores montacargas, pero con las seguridades necesarias, y generar nuestra propia tecnología. Y creo que ese es el camino para resolver cuando no se tienen recursos. Lo que se necesitan son ideas, y con ideas podemos agregarles trabajo, empatía, entusiasmo, todo sí lo podemos tener. Entonces, de esa manera podríamos llegar a adaptar nuestra universidad a hacerla más humana y a poder convivir de mejor manera con todos los compañeros que tuvieran alguna discapacidad. Entonces, ese sería el camino: trabajar en conjunto, en equipo, todas las disciplinas que intervengan para poder solventar la falta de recursos. Esa sería la respuesta. Por nada. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Y agradezco mucho a las ponentes, muy interesantes los temas que nos presentaron el día de hoy, y agradezco la presencia de todos ustedes, muchas gracias, y en la tarde los esperamos en los talleres. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Qué bueno, porque si nos vamos a comer a buena hora, ¿verdad? Salió bien, muchas gracias. Sí, sí. Sí.